Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el trazado de líneas de aceros y análisis de alternativas mediante el método de Bruce. Somos el grupo número 3, está conformado por Luis Rodríguez, Camila Fernández, Cristian Romero y mi persona, Samir Benítez. Y a continuación vamos a explicar en qué consiste la actividad realizada en la materia de carreteras. Objetivos. Los objetivos en esta actividad enfocaron el desarrollo práctico del trazado vial usando Civil 3D. El primer objetivo fue utilizar un archivo con comandos programados para facilitar y estandarizar el proceso de dibujo. Esto nos permitió trabajar de manera más rápida y asegurarnos de que todos los integrantes usaran los mismos parámetros iniciales. El segundo objetivo fue generar de la forma individual diferentes alternativas de rutas dentro del tramo establecido entre la calle París y el redondel del Oso. Cada integrante realizó su propio trazado aplicando criterios técnicos, lo cual nos permitió obtener varias opciones para comparar. El tercer objetivo consistió en aplicar el método de Bruce, el cual es una herramienta que es muy útil para evaluar las características de cada alternativa y determinar qué ruta ofrece las mejores condiciones. Esto incluyó analizar aspectos como pendiente, longitud, geometría y posibles afectaciones del terreno. En conjunto, estos objetivos buscábamos que cada miembro del equipo aprenda a diseñar y analizar y seleccionar alternativas vial a partir de criterios técnicos. Para iniciar la actividad se desarrolló utilizando el Civil 3D, específicamente el trazado de rutas dentro del tramo comprendido entre la calle París y el redondel del Oso. Uno de los elementos más importantes fue el uso del archivo con comandos programados, el cual permitió que el proceso del dibujo fuera más rápido, ordenado y uniforme entre todos los integrantes del grupo. A partir de esta base, cada estudiante generó su propia alternativa de ruta, lo que nos permitió que todos partiéramos de las mismas condiciones y que cada ruta tuvo variaciones dependiendo de las decisiones técnicas que tomó cada integrante. Posteriormente a eso aplicamos el método de Bruce para evaluar las alternativas, lo que con esto nos permitió comparar las rutas de manera objetiva considerando varios criterios técnicos relacionados con el diseño vial. Gracias a este análisis pudimos identificar cuáles de las rutas tenían un mejor desempeño y cuáles presentaban limitaciones. En resumen, esta actividad nos permitió reforzar nuestro manejo de software y comprender cómo se evalúan las alternativas viales para seleccionar la más adecuada. Bueno, yo voy a explicar el cómo graficar o trazar las rutas en Civil 3D. En primer lugar, hay que tener en consideración de que trabajar con las herramientas de Civil 3D puede llegar a ser un poco tedioso o un poco complejo para mantener la distancia horizontal casi siempre igual, para tener una línea de ceros lo más perfecta. Entonces, para facilitar esto, se nos fue aportado un script que gracias a que el dueño nos permite copiarlo, distribuirlo, modificarlo o mejorarlo, nosotros lo hemos obtenido y con este lo podemos exportar y trabajar en Civil 3D, ya que este script genera un comando llamado gradiente que nos permite facilitar el graficar una ruta con una línea de ceros lo más perfecta posible. Como se puede ver en la derecha, el comando está totalmente en inglés. Este comando solo funciona para Civil 3D en inglés. Para que funcione en Civil 3D español se le tiene que agregar antes de cada comando un guión bajo. Ahora, como se puede ver en la izquierda, lo voy a agregar con el comando add, load, y nos va a aparecer un menú donde podemos buscar el documento donde lo tengamos guardado y cargar. Al cargarlo y cerrar esta página nos va a aparecer este mensaje que nos deja en claro que ya fue agregado. Ahora con el comando gradiente, que es aquel que se generó, nos pide los siguientes datos: pendiente de diseño de 7, la diferencia entre cada cota, el desnivel, que en este caso es de 1 metro, y ahora podemos graficar los puntos. En una curva de nivel podemos graficar el punto de partida y nos va a aparecer un círculo que es como el compás que define nuestra distancia horizontal, ya calculada con los datos que le dimos. En la siguiente curva de nivel, donde intersecte con nuestro compás, vamos a graficar otra, y al finalizar nuestra ruta, aplastando Enter, se grafica automáticamente gracias al script que estamos mostrando. Esto nos permite agilizar mucho este trazado de rutas, y como se puede ver, este trazado de rutas después
se le puede ver en propiedades el perfil altitudinal. Como se puede ver, aquí está el perfil altitudinal de la ruta que yo tengo trazada, donde se puede hacer el análisis visual de más o menos donde hay fallas, donde se ve que hay una pendiente que es lo más constante y se puede trabajar el método de Bruce. Y así se analizaron las distintas rutas de mías y de mis compañeros, como se puede ver a continuación. Para este ejercicio se trazaron 4 alternativas de ruta entre la calle París y el Redondel del Oso. Todas conectan los mismos puntos, pero se diferencian en la forma en que se aprovechan el relieve, la longitud del trazado y la distribución de pendientes. El análisis detallado de costos y volúmenes se realizará después con el método de Bruce. Por ahora solo se compararán criterios geométricos. En primer lugar tenemos la ruta de Cristian Romero. Sigue bastante de cerca el trazado actual, mantiene una dirección similar y aprovecha la cresta del terreno en varios tramos, lo que facilita la lectura del alineamiento. Sin embargo, conserva zonas con curvas cerradas y cambios de pendientes relativamente bruscos en algunos sectores. La ruta de Camila Fernández prioriza la adaptación al relieve. En buena parte del recorrido se apoya en las curvas de nivel, generando pendientes más suaves y transitoriamente graduales. Como consecuencia, la longitud total del eje aumenta, lo que implicaría un tiempo de recorrido mayor, aunque con una conducción más cómoda. La alternativa de Samir Benítez introduce variaciones laterales controladas respecto a la vía existente. En la primera sección corta por la ladera para cortar el recorrido y luego bordea una segunda elevación buscando un perfil más uniforme. Con ello se reduce algunos tramos con pendientes concentradas y se logra una continuidad altimétrica más regular. Finalmente, la ruta de Luis Rodríguez combina una reducción significativa de la distancia, sobre todo en el sector central, donde actualmente existen varias curvas cerradas, con un control adecuado de pendientes. Presenta varios tramos prácticamente horizontales y en el resto mantiene de forma constante el valor de diseño cercano al 7%, respetando la línea de ceros. Por estas razones, desde el punto de vista geométrico, se considera la alternativa más viable, aunque su elección definitiva se confirmará al aplicar el método de Bruce. El método de Bruce. El método de Bruce utiliza el concepto de longitudes virtuales para comparar las pendientes, desniveles y longitudes de diferentes rutas. Permite determinar también el esfuerzo de tracción en cada alternativa, dándonos una ecuación para analizar tanto en el sentido de ida y en el sentido de retorno. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestra línea de ceros que ya se mostró previamente cómo se hizo, trabajando con una pendiente del 7%. Nuestra carretera era del tipo número 3 según la norma y en escala montañosa, en la cual la pendiente máxima a la que podemos trazar es del 9%, pero para hacer algún reajuste se le bajó 2 grados y se trabajó con el 7%. Una vez tenido esta parte, realizamos el trazado del perfil dentro del programa Civil que nos serviría para aplicar el método. Así que lo que hicimos fue analizarla por tramos. Por ejemplo, el primer tramito que se muestra aquí está en nuestra tablita teniendo un desnivel de 4 y una distancia horizontal de 57.14. Al calcular la pendiente nos dio del 7%, que es congruente porque la trazamos de esta forma nuestra línea de ceros. La siguiente parte es una parte recta que se trazó en una misma curva de nivel, dándonos una pendiente del 0%. Y asimismo se lo fue dividiendo tramo por tramo, que los cálculos se muestran aquí, hasta llegar a la parte final, que es el redondel del oso, donde también tenemos una pendiente del 0%. Luego sacamos los ítems que necesitamos para aplicar en nuestra ecuación, que es la sumatoria de x, por ejemplo, que se encuentra aquí. Luego el valor de k. El valor de k se lo saca de la tablita, en la cual el tipo de superficie, en este caso es de pavimento rígido, con un valor de 44. Y la sumatoria de toda la altura, que sería esta parte de aquí, y se encuentra aquí. Ahora, aplicando la ecuación tenemos un resultado de 9.471 metros y en el sentido de vuelta no tenemos ningún valor de pendiente que sea tan elevado y que nos cause un desgaste de energía de tracción elevado en el sentido de vuelta, así que por eso toda esta parte de aquí tiene un valor de 0, asimismo con la altura. Aplicando la ecuación en este caso nos da 2.343 metros. Una vez aplicado este método nosotros tenemos que evaluar todas nuestras rutas. Asimismo se le aplicó tanto en la ruta número 1, en la ruta número 2, en la ruta número 3 y en la ruta número 4. Los resultados de las mismas se muestran aquí, así que para ver el mejor es la menor distancia que tenemos entre tanto las dos ecuaciones y se ve tanto para la ida como para la vuelta. Nuestra menor distancia que tenemos en nuestra ruta es de la 1, que nos muestra que en el sentido de ida todavía 9.471 y en el sentido de vuelta de 2.343. Analizando con este método, la ruta número 1 es la mejor.
Muy bien, y hemos visto todo desde el trazado de la línea de ceros y cómo se hizo y luego la aplicación del método. Así que muchas gracias por ver este video.